Ara que hem vençut el dilluns, baixem la rampa, s'espera a la porta, des del desert fins al carrer Carròs i més tard. Sota el meu braç radiografia d'un peu, també va bé per veure l'eclipsi. Té molt la gana de tallar tots els pins, explica. I no hi som. M'he reconegut en el teu dibuix. Com sempre he volgut, i a mi ningú m'espatlla el ball sobre la gespa artificial. El mercat de música és realment, aquí ho podeu veure, una llotja on els professionals que contracten i els creadors, les oficines de manejament, els artistes, les discogràfiques, ofereixen a aquests professionals els productes, els discos, els concerts nous, que tot l'any que ve estaran girant. D'aquesta manera aquí acollim bona part de la producció de Catalunya, però també acollim sempre cada any artistes d'Euskadi, del País Basc, de Canàries, d'Extremadura, d'Aragó, de Mallorca, de València. Evidentment hi ha molts concerts en 12 escenaris i el públic té un gran festival de música a la seva disposició. Però l'objectiu que cada any ens fa renovar les forces és el mercat pròpiament. Són 22 anys de mercat de música, és un dels mercats de música més antics de tota Europa, per descomptat, i aquest any tenim algunes novetats importants, perquè la ciutat de Vic ha estrenat un centre de teatre i música importantíssim, d'una gran qualitat acústica i de tecnologia. Per tant, hem millorat molt el suport tècnic. Hi ha bastantes coproduccions que, des del mercat, amb d'altres festivals, podem plegats ajudar els artistes a que creïn especial per estrenar aquí. Hi ha més de 25-30 presentacions de 9 discos en exclusiva, amb estrena rigorosa aquí. I tot això és el que configura aquesta escena, no? Aquestes escenes de jazz, de hip-hop, de cançó, de pop-rock, de fusió, de mestissatge, de músiques tradicionals. És un aparador molt variat que es renova cada any, al 100%. Sana mía, por favor, sufriendo más que en prisión me está dando su mala vida, mi corazón, tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta, sana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida, cada se la traga mi corazón, cada se la traga mi corazón, cada se la traga mi corazón. Tú me estás dando.
Pero estos conciertos van a ser más cafres, o sea, voy a hacer el concierto y no voy a saber nunca con quién voy a ir. Y entonces, pues con el que vaya, bien, no tampoco va a saber lo que va a tocar y con suerte va a saber lo que va a cobrar, ¿sabes? Porque esto es un año que vamos a quejarnos. Queja número 1. Es un año para la música muy malo, está la música muy mal. Estamos pensando en hacer calendarios como los bomberos, en vez de hacer discos, y aparte meter un disco de regalo en el calendario, ¿no? Como excusa para poder grabarlo. En el río, los mosquitos van para atrás en el río, el agua se ha jodido en el río, los mosquitos van para atrás en el río. Invictro es una plataforma de promoción y difusión de la música emergente de calidad. Lo que queremos en Invictro es potenciar todas aquellas propuestas de la música más emergente para que tengan también su lugar dentro del contexto del mercado de música viva de Vic, para dar a conocer lo que pensamos que son los nuevos valores de la música de hoy en día. Y bueno, un poco lo que intentamos es que el programa sea un poco el dibujo de los artistas que un poco están marcando lo que será el futuro y la innovación dentro de la música de nuestro país. Pues propuestas que en su momento eran emergentes y que, bueno, pensábamos eso, ¿no? Que ya hacían una aportación de música de calidad y que pensábamos que podrían tener un futuro. Nombres como Facto de la Fe y las Flores Azules, actuales de la Fe y las Flores Azules, propuestas como las de Cabo San Roque, músicos como Guillamino, Muchachito, los Manel, que bueno, el año pasado fueron también los ganadores del Premio Puig Porret, gente que pues esto, pasan por Invictro y después vemos que tienen una repercusión importante dentro de lo que es el mundo musical de nuestro país, ¿no? Para nosotros este es el mayor éxito que puede tener Invictro, ¿no? Que realmente estas bandas y formaciones más emergentes después puedan entrar en los circuitos más profesionales y ser, pues, bueno, la música que se hace hoy en nuestro país, ¿no? That you're far away. That you're far away. Bueno, alde batetik uste dut kontaktu pertsonala ona dela finkatzea. Eta askotan egun osoan zehar telefonoz hitz egiten duzun jende hori hemen topatzen duzu aurrez aurre. Orduan berarekin hitz egin, zer edan, komentatu, gauzak nola duden eta bat. Eta gero artistekin askotan geratzen naiz hurrengo kontzertuetan, Kataluniakoak badira edo Madrildarrak edo beste lekutakoak Euskal Herrian ibiliko diren hurrengo aldian geratzen gera ja hitz egiteko, elkarrizketak egiteko edo kontzertuak egiteko. Horrela adibidez orain dela gutxi gutxi gorabehera ja finkatu dugu
La Trova Kunfurekin zer zuzenean egiteko. Eta de Diego Brothers ere, atzo ikusi genituen Jazzkaban, eta geratu gara hurrengo bizitan Bilbon, zuzeneko bat, sesioi junglero bat egitea. Azken finean beste bolo bat da, argi eta garbi. Nire gustatuko litzaidake esatea, hau benetan zerbaiterako balio dela edatzeko, edo ospe apur bat gehiago izateko, edo hori da, azkenan hau da merkatua. Hemen etortzen dira programatzaileak eta jazzaldiak antolatzen dabezanak, etortzen dira produktua ikusteko eta erosteko, eta normalean hemen etorri garenean ez dugu emaitza hori jaso, baina askotan edo gehienetan jazz musika segurazki badaki apur bat baztertua dagoela, ez? Yo llevo aquí viniendo creo que 19 años, ¿no? O sea que soy casi ya un histórico, ¿no? Es probablemente la feria más consolidada y más significada de todo el Estado español, ¿no? Y por tanto es una cita indiscutible, ¿no? Para la gente que nos dedicamos a las músicas, dijéramos, no convencionales, ¿no? Porque estas ya se ven por la tele, pero hay otras que hay que ir a lugares como vi para poder descubrirlas. Básicamente el mercado de Vic creo que lo que sirve más que para vender cosas o comprar cosas es para tener un encuentro con la gente que hablamos durante el año y vernos las caras, ¿no? Que a veces nos conocemos solo de hablar por teléfono o escribirnos mails, pero aquí es el punto de encuentro en el bar, sentados haciendo un cigarro fuera, porque aquí no se puede fumar, y nos encontramos con la gente, tú eres tal, yo soy tal. Pues básicamente creo que sirve por eso el mercado de Vic. Al menos es el provecho que sacamos nosotros de venir aquí. A mí lo que más me ha gustado ha sido el stand de Extremadura, que tenían un queso súper rico y un jamón.
venir aquí yo creo que es obligado porque está el gran promotor de la música. Si no vienes a Vic, yo creo que no sabes qué es lo que se está haciendo en la música en este momento. Y si no viene nuestra música a Vic, no es conocida por el resto de los profesionales. Hay que tener en cuenta que Vic reúne a cerca de 1000 profesionales de la música, programadores, directores de festivales, promotores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es una cita obligada. Todos me llaman poco talento, chuzos de punta y yo tan contento, poco talento y algo de cuento, pero muy poco talento. Voy cantando una canción y no entiendo ni una palabra, el camino es mi nación. Bebo de lluvias extrañas, todos me llaman poco talento, chuzos de punta y yo tan contento, poco talento y algo de cuento, pero muy poco talento. Paso el día en la estación, llega un tren y una muchacha. Se me agita el corazón y se me enciende la cara. Cuando sea un sesentón, ya tendré la cosa muy clara. Pintaré mi habitación y afinaré la guitarra. Todos me llaman poco talento, chuzos de punta y yo tan contento, poco talento y algo te cuento, pero muy poco talento. Guk ferietara etortzen garenean katalogo osoa, esan edo promozionatzen dugu Euskadiko musika guztia, gure enpresek, gure taldeek egiten duten guztia eta hortarako paperezko gidak eta diskak eta bar ekartzen ditugu. Baina hortaz aparte saiatzen gara jakina zuzeneko musika ekartzen. Aurten 4 kontzertu ditugu ferian, 4 estilo desberdinak eta proposta garrantzitsuak, The Diego Brothers, jazz, Vendetta, eskalariak taldetik sortutako beste proposamen bat, eska egiten dutenak, Bide Ertzean, guretzako oso talde garrantzitsua, eta Iñaki Plaza eta Jon Garmendia, sustrai, perkusioa, txalaparta eta nolabait berriztatua ekartzen dutena. Orduan, nik uste dut nahiko proposta orekatua dela eta interesgarria. Iaz ateatako diska aurkeztuko dugu, 20 Project izeneko diska, eta hor bertan egoten dien tresnak ikusteko aukera izango dute hemengoek, bai txalapartak, trikitisak, albokak, txistuak, eta gero beste puntu berezi batekin edo gure puntuarekin. Diska hori ikusiko dugu.
musika tresna tradizionalak elkartuta, baina ez modu tradizionalean. Saiatzen gara beti tresna hori beste ikuspegi bat bilatzen, eta hortan iten deulan, ez? Tresna hauei beste bide bat iriki edo beste aukera batzuk bilatzen. Vi que en los años 80 se hablaba en las revistas que era el Liverpool catalán, ¿no? Porque tú fíjate que ya en aquella época todas las bandas poderosas de Barcelona tenían músicos de Vic. Loquillo tenía su gran tronco central de los trogloditas aquí, Quimi Portet, Los Rápidos. Yo creo que ha sido un caldo de cultivo, yo creo que también por el clima. Como esto en invierno queda en una vaguada y queda todo lleno de niebla, yo creo que es un poco también un caldo de cultivo a la hora de que haya músicos y haya mucha escena. Hay varios grupos jóvenes de la escena catalana que me interesan. Aparte hemos cerrado con la gente de The Rock, de la revista The Rock. Voy a ser el productor de las bandas nuevas del concurso Sona Nou, que es un concurso de bandas emergentes catalanas, y me interesa muchísimo pues eso, ver a todas las bandas que puedan ser parte de este concurso o no, ya como productor también para ver un poco cómo está la escena y poder vender esta faceta que cada vez me interesa más. Vengo aquí con un grupo que se llama Veri Pomelo, que toca hoy viernes a las 10 de la noche, y mañana tenemos a La Trova Kung Fu tocando en la Plaza Major de Vic. La Trova Kung Fu es un grupo catalán que aquí es muy conocido, y Veri Pomelo es un grupo que está empezando también catalán y que es como grupo emergente. La Trova ya es un grupo más consolidado.
Torre Eiffel y algo de cobertería, un sofá cama y una estantería, un cuadro de la Torre Eiffel y cobertería. Euskal Herrian egiten dugun bezala, Katalunian etorri garen alditan egin dugun bezala, printzipioz kuerga, festa eta alden jaleo guztia. Nik uste dira, Katalunia beti ere lurralde oparua da, Països Catalans edo bai Valencia eta bai Mallorca ere barne, lurralde oparua dela esaten dute eta guretzat eskaparate interesgarria da eta bai lurralde hau interesgarria egiten zaigu. Eta eguraldia kontra edukiarren, jendea dantzan jartzeko prest. Hoi Euskal Herritik etorritan, Euskal Herria normalen eguraldia kontra ukitze, orduan hemen jau etxuta, gainak arpa itzela dukau, saketako problemik. Things are getting worse. Shine so hot, yeah. La la la, oh Lord. Shine so hot, yeah. La la la, oh Lord. Eta denok barrene, txakurrari, ez dago keri, zuri gabe badakizu. Egunero, dena okerrado, egunero, dena okerrado, sasoi, latzaie, la 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 olor, sasoi, latzaie, la eta Euskaldunak hortik gabiltzara, Euskaldun horiek aupe, aupe!
borde doinu zatarau. Etorri ginen, duela 6 urte edo, ez? Duela 5-6 urte. Orduan ere euria egintzun. Baina orduan izan zen desberdina, iluntzean jo duen areto batean. Eta gero, bai, gaua luzatu genuen batetik bestera, emanaldiak eta ikusten, da tenek esan atzo oso berandu iritsi ginen, eta orain, esnatu eta honera zuzen etorria. Agur menteño, gotar noia, askatasuna, zaintzera, ez egin negar. Azkenen meeting point bada, ez? Izketxentzat eta managerentzat, eta bueno, pentsatzen zeo zer ateko dala hemendik, ez? Bestek ez bada harremanak jende ezagutu, eta orain bitu, orain esaten dizula gu duela 6 urte ginean, Tarragonako jendea bat ezagutu genuen, eta gero behen bitartez jo genuen Tarragonako areto batean. Bai, balio du, ez? Bost minutu behar ditut zure duan. Bost minutu argizki bat zure onduan. Ni neuzen izan ikasi nahi dut zure betan. Neuzen izan bihotze garen. Plastikoz koloreak zuaitaren oinean. Ispilua puntuak errekaren bestaldian. Ezinaren ezkiak gertu entzuten dira. Igande arratsaldetan San Josera bidian. No woman, no cry. No woman, no cry. No cry. No woman, no cry. Merci. ya no solo por el festival, sino en general, está un poco en desuso. No sé en Euskadi, pero en Cataluña está un poco en desuso
el hecho de hacer las fiestas en los centros de los pueblos, y a mí me parece una pena. Con lo cual, cualquier oportunidad para tocar en plazas, en el centro de los pueblos o ciudades es un placer. Y más por el tipo de música que nosotros proponemos, que es música de fiesta, y que creemos que la fiesta tiene que ser intergeneracional, ¿no? Donde pueda asistir todo el mundo, ¿no? Y eso es lo bonito. Otros años he venido más de público y la verdad es que es cojonudo. Y hay escenarios más pequeños, hay sitios pues así más para profesionales y es un gustazo. Pero este año no he podido, la verdad es que este año no. Ojalá. No està en bon moment el suport físic al disco per distribuir la música. La música en directe està molt bé, el nivell de creació està molt bé a tot arreu, a tots els territoris, a totes les cultures, el jovent, la joventut que puja porta un alt nivell. Costa acostumar al públic a generar nou públic, a que el públic s'acostumi a pagar una entrada i anar a un concert. I costa vendre discos, perquè evidentment aquest suport és el que està canviant, no? Però la música no està en crisi, segur. Agur. Thank you.